Ya, entonces, el tema de hoy que vamos a tratar es acerca de la presencia de María en la historia y la vida de la y en la vida de la iglesia. Entonces vamos a tratar de explicar cómo es que María nos está presente siempre ahora, ¿no? Siempre en todo, ¿no? En todo. Entonces empezamos, primera parte, presencia de María en el origen de la iglesia. Ustedes saben, por ejemplo, cuando ustedes leen la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan ustedes en qué pasajes aparece María? No aparece casi en los pasajes, o sea, muy poco. Solamente aparece María, por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿recuerdan? En la parte que habla, cuando Jesús convierte el vino en agua. Luego hay otras partes ya cuando empieza otra parte cuando ya María cuando ya Jesús está en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Son poquitas partes en que aparece la presencia de María. Entonces dice, la presencia de María en los primeros momentos. A ver, un ratito, ponte por allá, allá, en esa banca azul, allá te sientas y mirante para acá, ya. Allá. Voltea la carpeta y miras ahí. Ya. Ahí, no, detrás de ellos, detrás. Por ahí, lejos ahí. Ya, ahí. Listo. Entonces, la presencia de María en los primeros momentos de vida de la iglesia, dice, contrasta de modo singular con la participación bastante discreta que tuvo antes, durante la vida pública de Jesús. A ver, Jimena, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás atenta? Mucho sueño. Ya, cuando el Hijo dice comienza su misión, María permanece en Nazaret. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar, ¿no? Ustedes saben que Jesús empieza a predicar recién a los 30 años, ¿no? Cuando el Hijo comienza su misión, María permanece en Nazaret, aunque esta separación excluye algunos contactos, como en Caná, justo lo que les mencioné antes, ¿no? No le impide participar en el sacrificio del cabecín. Solamente son dos pasajes donde ella más aparece, ¿no? En la boda de Caná y cuando es Jesús ya la muerte de Jesús. Y después no se ve, o en la Biblia ustedes no se menciona, ¿no? Sin embargo, ya San Juan, en su Evangelio, encuadra la vida pública de nuestro Señor Jesucristo con la presencia de la Virgen en Caná y en el Calvario, lo cual estaría significando la presencia constante de la Virgen en la obra redentora de Jesucristo. Dice, por el contrario, en la primera comunidad el papel de María cobra notable importancia. Después de la ascensión y en espera de Pentecostés, la Madre de Jesús está presente personalmente en los primeros pasos de la obra comenzada por el Hijo, de tal manera que los apóstoles perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús y sus hermanos. O sea, no deben tener esta parte de que María tuvo más, prácticamente cuando Jesucristo ya no estaba acá entre nosotros. Ella ya tuvo bastante participación, recién ahí, ¿ya? Recién ahí. Antes no, salvo, como repito, en la boda de Caná, que hay un pasaje, y cuando ella está en el Calvario, ¿no? Acompañando a su hijo. Ya desde el principio, María desempeña su papel de madre de la iglesia. Su acción, ¿no? Tuvo la comprensión de los apóstoles, a quien Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces había surgido entre ellas.
Por otro lado, María ejerce que su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes, no solo orando para obtener a la iglesia los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios. Entonces, así se convierte en educadora del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios, elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tengan siempre en el Señor su comienzo y su motivación profunda. Entonces, resumiendo, miren, o sea, la idea es, ustedes, esta separata está en su plataforma. Ustedes, estoy tratando de explicar la presencia de María en el origen de la iglesia. Entonces, María tuvo bastante, digamos, ascensión o se habló de ella prácticamente cuando ya, digamos, la gente ya conocía o Jesús ya había fallecido, ¿no? Ya no estaba con nosotros, ¿ya? Luego María, entonces ahí toma más su papel de madre de la iglesia, lo toma. Inclusive, ¿no? Trataba con los discípulos, o sea, con los discípulos que quedaron vivos, con ellos ella trataba, ¿no? Esa es la importancia de María. Por eso el tema que estamos tratando es, digamos, presencia de María en la historia y en la vida cristiana. Ahora vamos a ver otro punto, que es, digamos, el concepto, ¿no? El rostro, ¿no? Digamos, materno de María en los primeros siglos. Ya atiende, o sea, dice, para quienes creen en Jesús y lo siguen, Madre de Jesús es un título de honor y veneración y lo seguirá siendo, va a ser un título de honor y veneración y lo seguirá siempre, siendo siempre en la vida y en la fe de la iglesia. O sea que siempre se va a considerar a María Madre de Jesús. En otras palabras, nadie puede, digamos, nadie puede referirse al origen de Jesús si no antes referirse a la mujer que lo engendró, ¿no? Exactamente. A eso se refiere. O sea, si nosotros hablamos de Jesús, siempre vamos a tener que hablar cómo es que Jesús nació, cómo que Jesús tuvo como madre a María. Su función materna afecta también al nacimiento y al desarrollo de la iglesia. O sea, todos los fieles siempre van a recordar el espacio que tuvo María en la vida de Jesús. Los evangelios de la infancia, ya las primeras comunidades cristianas recogieron los recuerdos de María sobre las circunstancias misteriosas de la concepción y del nacimiento del Salvador. Entonces ya desde... Entonces los recuerdos, o sea, siempre cuando nosotros recordamos a María, más que todo lo recordamos en las primeras etapas, cómo fue concebido, ¿no? Entonces ahí siempre cómo fue concebido Jesús, y entonces siempre ahí aparece la palabra o el significado que tiene María ahí, ¿no? Y también, como última instancia, María está en el origen de la revelación sobre el misterio de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Entonces, en esta segunda partecita que hemos visto,
O sea, a María se le va a recordar mucho por la maternidad. Listo, ¿no? Por la maternidad que tuvo con... La forma como fue, ¿no? Luego tenemos María en la experiencia espiritual de la iglesia. Experiencia espiritual de la iglesia. Listo. Ahora, ¿cuál es la experiencia espiritual de la María en la experiencia espiritual de la iglesia? Hace mucho tiempo, o sea, en los primeros años del cristianismo, los cristianos, ¿qué miras atrás? Los cristianos, ¿qué hacen? Aprenden a rezarla en el hogar, ¿ya? Entonces, aprenden a rezarla desde el hogar. Ya desde su infancia, ya la recibían con un don precioso que es preciso conservar durante toda la vida. La oración, por ejemplo, del Ave María, es una oración común de todos los creyentes, pero que se dio desde la Edad Media, hace muchos, pero muchos miles de años, ¿no? Porque rezando el Ave María, uno pide a la Santa Madre del Señor que nos acompañe y nos proteja en el camino de su diaria existencia. Después el pueblo cristiano además ha manifestado su amor a María multiplicando las expresiones de su devoción con himnos, plegarias y composiciones poéticas sencillas, a veces de gran valor, impregnada del mismo amor a aquella que crucificado entregó a los hombres como madre. ¿Qué más tenemos? La piedad mariana, dice, ha dado origen también a una riquísima producción artística, tanto en Oriente como en Occidente, que ha hecho apreciar a enteras generaciones la belleza espiritual de María. Eso se refiere a todo lo que se relaciona con María, obras de arte, obras de escultura, todo eso, ¿no? También a los santuarios marianos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos lugares que son conocidos porque supuestamente ahí se presentó a la Virgen, como el caso de Lourdes, de Fátima, ¿no? Diferentes sitios. Ya, estos lugares de oración mariana, o sea, de María, son testimonios magníficos de la misericordia de Dios, que llega al hombre por intersección de María. A menudo los santuarios marianos se transforman en centro de evangelización. O sea que, digamos, el ejemplo que toman de María, ¿no? Lo traen a las iglesias, ¿no? Lo traen a las iglesias. Con ese fin, ¿no? De atraer, digamos, digamos, como una especie de intersección hacia Dios. ¿Qué más tenemos? Entonces, esto hemos visto que es la experiencia espiritual de la iglesia. Entonces vamos a hacer un descanso, vamos a hacer un descanso de 5 minutos, luego vamos a avanzar con el otro tema, y así no se nos va a cortar antes del tiempo. La influencia de María en la vida de la iglesia. A partir del tema 4 vamos a intentarlo hacer. Ya.
Entramos dentro de 5 minutos. Ya, entonces vamos a continuar con el... Ya, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Vamos ahora al otro punto, influencia de María en la vida de la iglesia. Vamos a ver primero algunos aspectos significativos de la personalidad de María, ¿ya? Que a cada uno de los fieles brindan indicaciones valiosas para acoger y realizar plenamente su propia vocación. Mira, entonces acá vamos a ver qué cosa, cómo es su influencia de María en la iglesia. O qué cosa nos ha dado ella. Vamos por primera parte. Dice, María nos ha precedido en el camino de la fe. ¿Ustedes quién tienen por fe? A ver, Jimena. A ver, es lo básico. Yo tengo por fe cuando ayudas a una persona. ¿Qué es en fe? A ver. Creer a una persona. ¿Cómo? Es como creer. Es como creer. Es como, por ejemplo, Tener fe. si tú crees que las montañas se van a mover, las montañas Como para decir, la mega Ya, yo te pregunté, no me has contado, déjame después. Yo creo. Pues está mal lo que tú dices. Yo creo en esa persona, pero. Exacto, pero no hay cómo probarlo, ¿no? No hay cómo probarlo. Claro, es tener fe, ¿no? Cuando tú crees, pues yo creo en alguien, fe, con fe ciega, pero necesariamente no es algo que se pueda probar, ¿no? Y justamente ese es. Por ejemplo, María tuvo fe al creer en el mensaje del ángel, ¿no? O sea, María dice, María nos ha precedido en el camino de la fe. O sea, ella está dando un ejemplo de tener fe. Porque le están diciendo, ¿sabes qué? Que tú, si vas a tener un hijo, sin concebir, o sea, sin tener, a ver, no te miento, ya te calmas. Entonces, sin tener, digamos, contacto físico, vas a tener un hijo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que creer, ¿no? Tienes que creer. Y te dicen que tú vas a ser la madre de Jesús, ¿no? Entonces, es, digamos, la fe. Ahí viene, de ahí viene, por eso dice, María nos ha precedido en el camino de la fe, al creer en el mensaje del ángel. Es la primera y en acoger y de modo perfecto el misterio de la encarnación. ¿Ves? O sea, ellos desde ahí ya tiene su influencia de María. Mira al frente, por favor. Ya, no voltees. ¿Ya? Luego, María educa a los cristianos para que vivan la fe como un camino que compromete e implica, y en todas las edades y situaciones de la vida requiere audacia y perseverancia constante. Entonces, María como que nos ha dado ese ejemplo de tener fe, ¿no? Porque las personas que no son católicas, por ejemplo, o ateos, siempre nos dicen eso, ¿no? Tú cómo puedes creer en algo que no ves, algo que no es real. Entonces las personas que tienen fe, entonces sí van a creer eso, ¿no? Tienen que creer. Las personas que no tienen fe no lo van a creer y nunca van a admitir cosas extraordinarias como las que les estoy comentando, ¿no? Los milagros u otras cosas, ¿no? Luego tenemos a la fe de María está unida su docilidad a la voluntad divina. Dice, creyendo en la palabra de Dios, pudo acogerla plenamente en su existencia
y mostrándose disponible al soberano designio divino, aceptó todo lo que se le pedía de lo alto. Y es cierto, o sea, María aceptó prácticamente todo lo que se le dijo, ella lo aceptó ciegamente, ¿no? Así, con esa fe de ella y de una manera dócil, le dice, ¿no? Entonces, por esos actos, la Virgen en la iglesia anima a los cristianos a ponerse cada día a la escucha de la palabra del Señor, para comprender su designio de amor en las diversas situaciones diarias, colaborando fielmente en su realización. ¿Qué más ha colaborado María, no? También el otro ejemplo que nos da María es que permite que la iglesia aprecie mucho el valor del silencio. ¿Por qué? Porque ella, digamos, en silencio, humildemente aceptó todo lo que se le dijo, ¿no? Todo lo que dijo. María testimonia el valor de una existencia humilde y escondida. Todos exigen normalmente y a veces incluso pretenden poder valorizar de modo pleno la propia persona y las propias cualidades. A ver, ya, puedo dejarlo pasar. Ya. Gracias. Ya. Entonces todos son sensibles ante la estima y el honor. Los evangelios refieren muchas veces que los apóstoles ambicionaban los primeros puestos en el reino, que discutían entre ellos sobre quién era el mayor y que a este respecto Jesús debía darles lecciones sobre la necesidad de la humildad y del servicio. María, escuchen, María, por el contrario, no deseó nunca los honores ni las ventajas de una posición privilegiada, sino que trató siempre de cumplir la voluntad divina, llevando una vida según el plan salvífico del Padre. Entonces, mira, María es como que ahora, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, digamos, imaginen a Jesús como dueño de algo, y obviamente que su madre va a tener poder sobre él. Sin embargo, María, sabiendo que era madre de Jesús, nunca deseó honores, o sea, nunca deseó tener ciertas, que se le tenga ciertas ventajas, por ejemplo, ¿no? ¿Estás con celular o con qué estás tú ahí, José? ¿Qué es así? Entonces mira, escucha, entonces, ese es, por ejemplo, que digamos, no era una persona que quería, digamos, yo soy mamá de Jesús, entonces quiero que tengas privilegios conmigo. No fue así. Entonces, pues dice, María nunca deseó los honores ni la ventaja de una posición privilegiada, sino que trató siempre de cumplir la voluntad divina, llevando una vida según el plan de Padre, ¿no? ¿Qué más? O sea, también María testimoniaba el valor de una vida pura y llena de ternura hacia todos los hombres, ¿no? La belleza de su alma, entregada totalmente al Señor, es objeto de admiración para el pueblo cristiano. Y entonces, ustedes pueden ver todas las cualidades que tenía la Virgen. Entonces, su presencia en la iglesia es una invitación a conservar la unidad del corazón que reinaba en la primera comunidad. ¿Qué más? La sonrisa materna de la Virgen reproducida, ustedes pueden ver en las imágenes de la Virgen, ¿no? Siempre hay imágenes, ¿no? Reproducidas, y la ven a ella siempre con una sonrisa materna, ¿ya?
Entonces ese manifiesta siempre una gracia y paz que ella quería comunicar. Entonces esa sonrisita, esa alegría que ustedes la ven es como quien dice darle un toque alegre a la iglesia. Ese es el fin, ¿no? Entonces el pueblo cristiano descubre en ella la capacidad de qué cosa, de comunicar la alegría, ¿no? Incluso en las diversas pruebas de vida que toda persona tiene, ¿no? Entonces ese es más o menos todos los aspectos que ha tenido la Virgen María. O sea, el por qué que a veces se le venera con tanta devoción. Si ustedes, por ejemplo, que van a la iglesia, tú por ejemplo vas a la iglesia, ¿no? Ustedes están en grupos hay grupos marianos, ¿no? Sí. Las iglesias tienen grupos, se llaman legiones de María. Legiones de María, o sea, hay grupos así, de personas que las iglesias tienen diferentes legiones. Una de ellas son las legiones de María. Ya, o sea, veneran a la Virgen María, están con ella, todo lo que ella nos ha dado, ¿no? Esos grupos lo estudian, ¿no? Lo hacen, lo practican, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha sido una persona muy importante en la vida de Jesús y también fue una persona muy importante en la vida de los cristianos. Por eso que se le venera en todo sentido. Incluso, como le mencioné antes, hasta los artistas la dibujan, ¿no? O plasman sus imágenes de manera con una sonrisa alegre, como que está muy contenta con nosotros, ¿no? Esa es la idea de el papel que juega o sigue jugando la Virgen María en la Iglesia Católica, ¿ya? Ustedes en su tarea tienen 4 preguntas, por ejemplo. Una pregunta dice, ¿cómo ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes? Por ejemplo, todas esas preguntas las van a encontrar ustedes. Esa respuesta la van a encontrar en esta separata. Ustedes lean, ahí van a encontrar de dónde está esa parte de esa. Es igual también cuando en la parte de color en el rostro materno de Jesús en los primeros siglos. Con eso ustedes van a poder contestar esa pregunta. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido la presencia de María en el origen de la iglesia? Eso también lo hemos hablado. ¿Qué quieren afirmar los cristianos al decir Madre de Dios? ¿A qué responde el relato de la Anunciación? ¿A qué responde el relato de la Anunciación? O sea, digamos, ¿qué pasó en la Anunciación? ¿No? Listo, son preguntitas que van a venir en su tarea. Estas preguntas ya están en la plataforma, al igual que esta separata. Y el día viernes nos toca práctica de religión, que es también sobre María, pero del tema de la semana pasada que hemos visto, ¿no? De sus dones que ella tiene, ¿no? Por favor, lean. A veces ustedes me están sacando bajas notas en este curso porque parece que no leen ustedes. Las preguntas salen de estas separatas, de lo que está en la plataforma. O sea, ustedes a veces creo que contestan y no revisan. Traten de revisar que ahí están sus respuestas. No tienen por qué sacar bajas notas. Todo está acá. Es como una comprensión de lectura que tienen que hacer ustedes acá. Yo solamente les he relatado partes de capítulos y les interpreto algunas de las párrafos o frases que están acá. Pero ustedes
deben también hacerlos en su casa, si no, no van a poder contestar las preguntas que se les vienen en sus prácticas. Ya, entonces esperamos, el día lunes espero a todos, por favor, su práctica de biología. Ya, si nos falta tiempo, de repente ya buscaremos otra fecha, pero el que no presente ese día va a tener su nota desaprobatoria. Listo, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta el próximo lunes. Cualquier consulta que quieran hacer, me la hacen a mi WhatsApp personal. Entonces hasta acá nos quedamos. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Chao, profesor.